Ahora, buenas tardes a todos los presentes nuevamente. La Comisión del Seminario Virtual del Derecho de Consumidor y Competencia les da nuevamente la cordial bienvenida al segundo día del evento y estará a cargo del doctor Colín Fernández Méndez. Sin más preámbulos, tengo el honor de presentar al doctor, que es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en Derecho Civil Empresarial, Trujillo, Perú, con estudios de maestría en Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente cursando estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en Derecho Administrativo por el Instituto de Capacitación Jurídica y con especialización en Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual por la Universidad Peruano Cayetana Heredia, con pasantías en el INDECOPI, en la Universidad de San Andrés, de Buenos Aires, Argentina, en Propiedad Intelectual, Derecho y la Competencia y Derecho Farmacéutico y Life Science. Actualmente miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, conciliador extrajudicial del Centro de Conciliación extrajudicial, gerente de estudio jurídico, contable Fernández Méndez y Asociados, y autor de los libros Una revolución llamada Propiedad Intelectual y La ideología de género convertida en una marca registrada. Entonces, doctor, le cedo la palabra para que pueda comenzar. ¿Cómo están? Nuevamente por acá. Agradezco a la Universidad San Marcos por esta oportunidad y vamos efectivamente a exponer sobre el tema. A ver, sí puedo compartir, ¿cierto? Sí, doctor, ya se le puso como confusión. Voy a compartir. Ya. A ver. Ahora sí. ¿Pueden ver la diapositiva? Si me confirman, por favor. Aún no. Aún no. Está cargando, creo. Ahora sí. Vamos. Bueno, nuevamente agradeciendo a los organizadores de este magno evento. Y vamos a ir sobre un tema que interesa mucho al sector social y más que nada a este grupo tan selecto y relevante de consumidores que son entendidas como madres, gestantes y los que aspiran a ser gestantes, y sobre todo sobre este grupo tan vulnerable como son los niños o los recién nacidos, neonatos. El título de esta presentación es Pediatras o intermediarios de publicidad. ¿A qué se refiere esto? Los pediatras hoy en día cumplen una función esencial en los primeros días que tiene básicamente un niño, pero
a su vez son asediados, y en esto quiero ser categórico, por un gran sector de rama de producción del mercado farmacéutico llamado fórmulas infantiles. Los visitadores médicos, que son los que visitan a los profesionales de la salud, visitan esencialmente a los pediatras para ofrecerles prebendas a cambio de que estos médicos difundan su publicidad directamente con este público objetivo a quien ellos, en su calidad de visitadores médicos, no pueden acceder porque la ley les prohíbe. Sabemos que los visitadores médicos están prohibidos de ir a un paciente y darle la publicidad a través de sus folletos. Eso es innegable. La ley no lo permite. Pero lo que la ley le faculta a estos visitadores médicos es de poder tener el trato con los de la máxima autoridad en una relación de paciente y doctor, que es el médico. Porque no olvidemos que el médico es reconocido una autoridad, no solamente en el aspecto académico, cuando uno quiere atender a un consejo médico, sino en una relación más que paciente y médico comercial, porque al margen del sector salud que se pueda tratar, no olvidemos que el paciente no deja su condición de consumidor, no deja. El consumidor es toda persona que puede acceder a un servicio, no solamente un producto, sino un servicio. En este caso, el servicio médico. Y el que le provee, que es el proveedor de salud, es el médico. Entonces, este médico, en esa vorágine, conceptualización de la falacia de autoridad, o como lo decía en algún momento Aristóteles, Magister Dixit, lo que el maestro diga, eso será. Acá hay una serie de situaciones que uno puede entenderlo de manera prioritaria, pero también entenderlo en su real concepto. El maestro, en este caso, es el médico. Y el médico, cuando va a dar su receta como proveedor de salud, en este caso, lo que va a difundir, tanto directa o indirectamente, porque en este mercado la publicidad se hace también de manera subliminal, y eso es clarísimo. Cuando una madre va a visitar a un médico y el médico le dice algo, la madre cree ciegamente que lo que el médico dice hay que acatarlo ad pedem literae, al pie de la letra. Porque en el Perú, más que nada, no tenemos desarrollado tanto la cultura de la segunda opinión. Cuando viene un médico y te dice, párate, si es posible, ¿no? Estoy exagerando en cierta forma, pero si te dice, párate de manos, uno es incapaz a veces de cuestionar lo que el médico te puede decir, aunque te parezca descabellado lo que te diga el médico. Entonces hay una falacia de autoridad que prima en esos asuntos de relación de consumo, y de eso es consciente perfectamente la industria de fórmulas infantiles. Entonces, busca al médico porque sabe que directamente no puede llegar al paciente, pero lo busca para que a través de él se haga extensivo sus productos, pero por medio de una publicidad que es una publicidad encubierta. La justificación de esta exposición claramente está en sustentar debidamente la existencia de los intermediarios de publicidad. ¿Qué es un intermediario de publicidad? Si nosotros vamos a la definición de marketing, intermediario de marketing es definido, según el diccionario comercial, como la persona que acerca el producto a la persona, en este caso al comprador. Ese es el intermediario de marketing. ¿Okay?
Pero el intermediario de publicidad, nosotros lo definimos como el que acerca no el producto, sino la publicidad misma a ese público objetivo que esa empresa directamente no puede llegar. En este caso, el médico es el instrumento idóneo para estas industrias alimenticias, industrias farmacéuticas, industrias de fórmulas infantiles. Directamente no se puede llegar al público objetivo llamado consumidor o paciente, muy bien, pero a través, qué mejor, de alguien que tiene la autoridad concentrada y cuya idiosincrasia peruana, pues, y de muchos otros países lo justifican y lo acondicionan. ¿Por qué? Porque no puedo yo dejar de mencionar algo que es sustantivo, en este caso, que cuando uno habla del argumento de autoridad, hoy en día que estamos invadidos por este término mágico, según reconocidos especialistas, y el otro día leyendo un diario español a propósito de los que me han antecedido, varios juristas españoles, leí esto que me llamó mucho la atención y lo pongo a exhibición. Según reconocidos especialistas de nutrición de todo el mundo, la dieta mediterránea basada en el consumo de frutas, verduras, pescado y el aceite de oliva es la mejor para llevar una vida sana y equilibrada. ¿Qué es lo que está diciendo primero? Según reconocidos especialistas de nutrición de todo el mundo. No te muestra evidencia, solamente te dice según reconocidos especialistas. Este es un ejemplo claro del argumento de autoridad, que es el clásico que estamos viendo nosotros hoy en día. Según especialistas dicen, entonces uno entiende ya. Es como un axioma. Ese axioma que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O también el otro axioma, si el río suena es porque piedras trae. Y no siempre cuando el río suena es porque piedras trae, ni tampoco te voy a calificar a ti por la persona que está a tu lado andando, quizás en un día de verano y circunstancial. Yo no puedo calificarte según la persona que está a tu lado. Entonces, no siempre es así, pero uno ya se ha acostumbrado y a nuestro subconsciente se le ha dicho que si tú escuchas esa palabrita es porque algo de razón tendrá, ¿no? Entonces yo ya no tengo ni siquiera el atrevimiento de cuestionar dicho axioma. Y ahora más aún, cuando te dicen, según reconocidos especialistas, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, entonces uno tampoco ya no se atreve a cuestionar, ni a pedir, como decía en un inicio, la segunda opinión. Mucho menos cuando estás delante de una persona a quien reconoces, pues, su celebridad en el tema, cierta autoridad, hasta quizás, ¿por qué no decirlo, no? Cierta idolatría, como es el popular caso de hoy en día de los llamados youtubers o influencers, que están ahora por todo el mundo hablando consejos y dando sugerencias y consejos como si realmente, pues, ellos fueran los excelentes magisters o, ¿cómo poder decirle? Los sabios absolutos del tema. Pero esta cultura, pues, nos está llevando a ello. Entonces yo veo un influencer decir tal cosa, entonces yo ya no me atrevo a cuestionar. No me atrevo a cuestionar. Y si esta persona me recomienda tomar algo o me recomienda consumir un producto que eso me va a llevar a una escala mejor de vida, tampoco me atrevo a cuestionarlo. Y eso es lo que precisamente es consciente la industria de fórmulas infantiles. Entonces, ¿quién es su carnada más idónea, más perfecta? Nada más y nada menos que el médico. Y para las fórmulas infantiles, ¿quién sería? Pues el pediatra, señor. El pediatra. ¿Quién mejor que el pediatra para que te recomiende qué fórmula infantil tomar? Porque
Oiga, hay madres que a veces no quieren dar de lactar al hijo. Y eso es una realidad. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud y muchos otros organismos y ONGs de salud dicen que la leche materna es irreemplazable. No tiene comparación con ningún producto. Inclusive hay enfermedades letales que la persona puede desarrollar a lo largo de su vida que bien pudiera librarse si es que su madre, desde los primeros días de vida, fuera del útero, le hubiera proporcionado y suministrado leche materna. Eso está comprobado. Está comprobadísimo que hasta el asma tiene una vinculación muy íntima con el consumo apropiado de la leche materna. Mucha gente que puede desarrollar enfermedades respiratorias por el bajo o inadecuado consumo de leche materna en su etapa inicial de vida. Pero sabemos que si el pediatra te dice, no, ya hay una fórmula infantil que más o menos se asemeja, tú no te atreverías a criticarle, ¿no? Pero acá en el país hay un problema que no solamente es cultural, también es legal y es procesal. ¿Por qué? Porque el Indecopi ha visto un caso que es el más emblemático en relación a este tema y paso a exponerlos. La resolución 3243 del 2012 de la Sala de la Competencia del Indecopi resolvió por primera vez un caso que hubiera sido un parteaguas en este asunto. Y nos hubiera dado una aproximación correspondiente al que estamos hablando. Y quizás nos hubiera abreviado mucho tiempo de debate. ¿De qué se trataba este caso? Para ser sintético. Abbott, que es el laboratorio que produce la leche Similac, que es muy conocidísimo hasta el día de hoy. El Similac es un sucedáneo, llamado sucedáneo de la leche materna, o leche infantil, o fórmula infantil, como lo quieras llamar. Esta empresa empezó a difundir folletos a los médicos, especialmente a los pediatras, de un centro de salud muy conocido acá en Lima, que por motivos obvios no lo voy a divulgar. Ahora, en este caso, los folletos que le impartían a los médicos no era un folletito ni dos, pues, ¿no? Eran varios. Inclusive informes para tratar de hacerle ver a los médicos con sustento supuestamente técnico de que el Similac ya como que se está aproximando de manera vanguardista a ser catalogada en el mismo nivel con la leche materna. Entonces, los médicos acogieron eso y por ahí un consumidor que recibió la información de ese médico, induciéndola a que compre esa determinada marca llamada Similac de laboratorio Abbott, denunció ante Indecopi. Indecopi inició una investigación de oficio. En la primera instancia se declaró fundada y le impusieron una multa considerable a Abbott. Abbott apeló y la sala sorprendentemente revocó la resolución y dijo que esto no es competencia del Indecopi, esta es competencia más bien del Ministerio de Salud. ¿Sabe por qué? Porque el folleto del cual se denunciaba como publicidad engañosa no podía ser considerada como publicidad, sino como un supuesto de información o un recurso informativo. Entonces se tendría que canalizar
por la vía competente, que sería ante el Ministerio de Salud. Y como se le ha entregado al médico, el médico no puede entenderse, pues, que puede ser inducido a error, porque el médico, como es santo, como es conocedor, como es una persona que nadie le puede engañar, dice, no puede verse, pues, inducido a error, porque él sabe perfectamente que la leche materna es 100 veces mejor que cualquier otro llamado sucedáneo de la leche materna, que es irreemplazable. Eso es por doctrina médica. Muy bien, listo. Entonces, resolvió de esa manera el INDECOPI y trasladó la competencia del Ministerio de Salud. Por supuesto que yo hice la investigación del Ministerio de Salud y todo quedó archivado, ¿no? El médico no fue sancionado porque lamentablemente el médico hoy en día puede hacer eso a falta de un vacío legal. No hay una norma que sancione al médico por hacer esto, lo que les estoy diciendo, de fungir como intermediarios de publicidad, de fungir como personas que a través de una prescripción médica recetan y dicen, tómate esta marca. Porque sabemos que en la industria farmacéutica hay genéricos y también llamados productos o medicamentos de marca. ¿Y qué ley hay que le prohíba al médico hoy en día recetar un medicamento de marca? A ver, díganme, una. Y si no hay para los medicamentos, mucho menos va a haber para los llamados sucedáneos de la leche materna. No hay. No lo hay. No hay una sanción específica para el médico. Podrá haber para Abbott, que cuando publicita y dice y más o menos induce errores de que ya está llegando al nivel de lo sucediendo en la leche materna, ahí sí se le va a sancionar. Pero al médico exactamente no hay, no lo hay. El médico puede hacer, entonces tiene un margen de actuación extraordinaria. Ahí es la causa por qué algunos médicos a veces viajan a México, viajan a Estados Unidos, viajan a los paraísos del mundo gratis. Y uno dice, ¿tanto gana ese médico? No, señor, es que ha recibido la prebenda de la industria farmacéutica, porque ese margen de actuación le permite, pues, fungir encubiertamente, como llamamos nosotros, intermediarios de publicidad. En la ley, en este caso, en el Código de Protección al Consumidor, en el artículo 13, no existe definición legal sobre publicidad engañosa. Lo máximo que puedes encontrar es que se va a proteger al consumidor de la publicidad engañosa o falsa, que de cualquier manera, incluida la presentación o en su caso, por omisión o información relevante, induzcan o puedan inducirse o inducir los errores. Eso dice el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Te vas a la ley de represión contra la competencia desleal y vas a encontrar definiciones, anuncio, publicidad, campaña publicitaria. Pero ¿dónde está la publicidad engañosa? No hay definición legal sobre la publicidad engañosa. No hay. Entonces, un folleto que puede ser difundido por una empresa farmacéutica no puede ser entendida como publicidad engañosa. O sea, por ahí le cae un folletito al paciente, así, de manera inadvertida, de una empresa farmacéutica y se ve inducido error, tampoco puede ser considerado. Una receta médica que dice con marca y todo, cómprate esa marca de medicamento, firmado por el médico, tampoco puede ser considerado una publicidad engañosa. Porque todo va a ser recurso informativo. Entonces, como es recurso informativo, vamos pues al Ministerio de Salud, donde son más empáticos pues con los médicos, ¿no? O sea, hoy día existe su salud, y su salud pues también es la entidad o la superintendencia más amigo de los médicos también. No hay ni una resolución que haya sacado su salud que haya sido emblemática en estos últimos tiempos de su fundación. No lo hay. Y casos como esto que les estoy mencionando son casos que conoce la ciudadanía. Sobreentendemos que los médicos son pagados en prebendas por las industrias farmacéuticas, pero ¿quién le ha puesto una sanción a los médicos hasta el día de hoy? ¿Su salud qué ha hecho? No ha hecho nada. Y sigue el vacío legal y los médicos siguen fungiendo como intermediarios de publicidad y nadie dice nada.
Ustedes podrán decir, bueno, lo que está diciendo el señor o el expositor, pues no tiene mucha evidencia científica. A ver, cuéntame de un caso en el cual se pueda demostrar que efectivamente hay médicos que recetan con marcas a las madres lactantes o a las puerperias. Acá hay uno, señor, que ha sido publicado el año 2020, en enero del 2020, en la revista Science and Medicine, que ha sido una investigación forjada por la Universidad de Hopkins, que tuvo que venir acá al Perú y en un pueblo joven de Villa El Salvador, hacer una investigación que le tardó meses, con 214 madres. 214 madres. Y fue publicado, ahí está el título, The Doctor Said Formula Would Help Me, Health Sector Influence on Use of Infant Formula in Peri-Urban, Lima, Perú. Entonces, de estas 214 madres, se encontró algo relevante, algo que a la vez nos está revelando en nuestra propia cara, lo que quizás hasta abogados estamos queriendo negar, que es lo evidente. El 75% de todos los lactantes se inscribieron antes de cumplir los 21 años, de todas las madres lactantes. 73 madres, dicen, recibieron recomendaciones verbales de estas 214. 73 recibieron recomendaciones verbales para uso de fórmulas de un proveedor de salud. O sea, estos médicos se cuidaron, no escribieron en receta médica, pero sí lo hicieron verbalmente. Más sigilosos, más astutos han sido ellos, ¿no? Muy bien. 51 también recibieron una receta por escrito. Esta vez ya no fueron tan astutos ellos. Sí lo plasmaron en su receta médica, en su prescripción médica, en donde pusieron la fórmula. Después, el 23.8% de la población de la fórmula se proporcionaron en establecimientos de salud públicos y privados, más de los establecimientos públicos. Los médicos proporcionaron la mayoría, el 90.4% y 98% respectivamente. 20 recetas se proporcionaron directamente después del parto. O sea, ni bien salió de dar a luz la madre, ¡pum! Ya, le mandó la receta. Antes de que la diada madre-hijo fuera dada de alta en el hospital. Y otros, dice, se proporcionaron durante la primera semana de vida. O sea, tenemos un grupo, el 34.1%, que recibió verbalmente. O sea, el médico le dijo, mira, yo te recomiendo esta formulita para tu hijito. Y los demás fueron en distintos tiempos, pero con receta médica, prescripción médica. Y yo les digo, Adam Smith tenía una frase fabulosa que para este caso lo aplicamos. No hay lonche gratis, decía Adam Smith. ¿Ustedes creen que los médicos van a recetar a las madres así porque son tan empáticos? Porque ven, porque la mamá no puede darle de tomar o de lactar a su hijo. Y por eso le voy a recetar, porque soy empático con sus gustos, con sus debilidades de la mamá. No, señor. Si le está recetando descaradamente es porque hay un trasfondo, porque la empresa o laboratorio que produce esa fórmula infantil ya le ha ofrecido una preventa. ¿O no es así? Muy bien. Hemos dicho que acá en el país no existe definición médica. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué está esperando el país para no definir de una vez y zanjar este tema? ¿Cuál es un recurso informativo y cuál es una publicidad engañosa? Yo me voy al artículo 14 de la ley 17.250, Ley de Relaciones de Consumo, Defensa del Consumidor, me faltó poner ahí, del Uruguay. ¿Y saben cómo define la publicidad engañosa? Lo define como toda información, aún la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación. Ojo, fíjense ese término,
por cualquier forma. O sea, yo puedo publicar o transmitir ese aviso publicitario por un folleto también. Yo puedo hacer. Te doy un folleto y si contiene una publicidad de característica de dicho producto que quiero que tú compres, yo lo considero como publicidad. O sea, si esta definición hubiera estado clara y precisa para el caso que el Indecopi falló a favor de los médicos, de manera impune, pues el médico hubiera sido considerado como un infractor de la publicidad. Pero como no hay una definición hasta el día de hoy, los médicos hacen lo que les venga en gana. Eso es algo que tenemos que levantar la voz y decir al Congreso, al mismo Indecopi, o a su salud, ¿cuándo van a tocar este tema que es tan álgido? ¿Hasta cuándo van a seguir huyendo de tocar este tema que también tiene mucha ligación con el desarrollo de los futuros ciudadanos de nuestra patria? ¿Hasta cuándo, señores? Bueno, para terminar, nos vamos ya a las conclusiones. Es preciso indicar que nosotros, cuando investigamos esto, porque esto de acá está basado en una sustentación, en una tesis que el quien habla ha realizado. Y en mi investigación tuve la decepcionante oportunidad de poder corroborar que los funcionarios del Indecopi, a los que entrevisté, que eran funcionarios no solamente de acá de Lima, sino del interior del país, no conocían sobre temas de publicidad de sucediendo en la leche materna. Es más, nunca en el transcurrir profesional que han laborado en Indecopi, han visto un solo caso sobre este tema de publicidad engañosa sobre la leche materna. Y son personas que ya tienen 20, 30, 20 años trabajando en Indecopi. Y yo me pregunto, digo, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay estos casos? ¿O es que las madres de familia no conocen sus derechos? ¿O es que no se atreven? ¿O es que cuando presentan el Indecopi lo declara de plano improcedente? Porque no hay una definición legal. Ni de publicidad engañosa, ni, peor, de intermediario de publicidad. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Porque antes de quedarnos cruzados de brazos, tenemos que hacer algo, ¿no? En principio, nosotros planteamos, en este caso el expositor plantea, de que se deben definir las competencias. No es posible de que su salud comparta competencias en tema de consumidor con Indecopi. Son dos entidades que tienen que definir sus competencias inmediatamente, porque si no, se confunde y no se da lo que llamaba también el especialista en economía, la especialización. Y Adam Smith repetía continuamente este tema, la especialización. Una entidad pública, si va a haber temas de consumo, tiene que especializarse en temas de consumo. Si va a haber temas de publicidad engañosa, tiene que especializarse en temas de publicidad engañosa. Pero no podemos nosotros dividir las competencias y hacer que su salud vea una parte o unas características sobre temas de salud en relación al consumo y de otro, cuando se trata de repente del tema del producto, ahí sí lo ve el Indecopi. Esa división o esa partición lo que va a hacer es distorsionar el sentido de la especialización que tiene que tener una entidad a la hora de sancionar infracciones contra los derechos del consumidor. Por eso nosotros proponemos que se concentre la competencia en un solo ente. Y, por supuesto, ¿por qué no lanzarnos a ello? Definir por fin, de una vez por todas, la publicidad engañosa, darle una definición legal, incluir
como en Uruguay se incluye, al folleto o a cualquier medio que transmita publicidad o características propias del producto o del servicio que se quiere brindar con el fin de poder cautivar al consumidor. Y por último, quizás es una audacia de mi parte, pero como decían los romanos, siempre la dicha está del lado de los audaces, ¿no? Vamos a definir también el término intermediario de publicidad. ¿Y a qué se le va a llamar intermediario de publicidad? A la persona natural que, aprovechándose de su posición de influencia o ascendencia, y hablo ascendencia hablando de autoridad, una influencia que puede tener, incluido también a los influencers y a otras personas que tienen ese beneficio, esa ascendencia sobre su interlocutor, sobre un potencial consumidor, hacen posible de manera directa o indirecta que la publicidad de un producto o servicio determinado llegue al consumidor final, con el objetivo de saltear el proceso convencional de marketing publicitario y que tenga el claro propósito de conseguir una mayor venta del mismo producto o prestación del mismo servicio. Señores, tenemos que enfrentar esta situación de una vez por todas. Volteemos la espalda y démosle cara a una situación que está trayendo mella a cantidad de recién nacidos que por culpa de indolentes autoridades que están en el Congreso o en las instituciones que son competentes para ver este caso, siguen lamentablemente sufriendo las gravísimas consecuencias de la desinformación, pero sobre todo de la impunidad a favor de ciertos profesionales de la salud que, abusando de su autoridad, siguen beneficiándose y satisfaciendo sus intereses subalternos en contra de la verdadera salud y el derecho de los consumidores. Muchas gracias. Creo que no me he pasado del tiempo, doctor Faustino. Muchas gracias, doctor Colin Fernández. Ha sido una magnífica exposición. Agradecemos mucho su presencia. Vamos a darle pase para unas palabras finales al doctor Faustino. Muchas gracias, doctor Collins. Su exposición ha sido muy clara. Yo sí supe de esta figura, de esta premiación que se le da a algunos doctores, cuando justamente trabajaba con Small Arana por medio de un cliente, ¿no? que les da estas prebendas, y a mí me parece increíble. Y es cierto, en gran parte de lo que dice, y esperemos de que haya una publicidad adecuada respecto a lo que son, pues, estos productos, ¿no? Que reemplazaría la leche materna. Gracias, doctor. Valeria, por favor. Sí, doctor. En agradecimiento a su presencia, hacemos extensivo un certificado de reconocimiento por parte de la comisión. Queremos hacer hincapié en que el certificado por parte de la facultad se le hará llegar por correo en cuanto sea emitido. Asimismo, quisiera solicitar a los participantes, por favor, prender sus cámaras para realizar la foto respectiva. A ver, entonces realizamos la foto en 3, 2, 1. Listo, ya está. Sería Gracias. todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, buenas tardes, doctor Surín, doctor Faustino y todos los presentes. Siguiendo con las ponencias del Seminario Virtual de Derecho al Consumidor y Competencia, ahora se abordará el tema publicidad discriminatoria, nuevo y trascendental fallo jurisdiccional. La ponencia está a cargo del doctor Jorge Surín, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, tiene un posgrado en Derecho Intelectuales por la Universidad de Palermo. Es profesor titular de Derechos del Consumidor y usuario de la Universidad de Belgrano. También es profesor de posgrado de lealtad comercial en el Centro de Formación Judicial y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es responsable de lealtad comercial e inspecciones en defensa del consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
coautor de libros y artículos sobre publicidad engañosa y discriminatoria. Sin más preámbulos, adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, les agradezco muchísimo esta oportunidad. ¿Se escucha bien el audio desde acá, desde Argentina? Perfecto. Fuerte y claro, profesor. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, agradecerles, como les decía, al doctor Faustino Quispe, que siempre me convoca a estos seminarios, y para mí es un honor estar, aparte, ante tantos disertantes de nivel, los que me precedieron y que tuve la oportunidad de escuchar al último, y tantas cosas en común que se dan, ¿no? Agradecerle a la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Perú,